que no se ha utilizado, curiosamente, no se ha utilizado para nada, que la del Consejo General de los Secretarios Interventores y la del señor secretario de Secretaría de Secretaría. Pero eso decía él antes de lo que sí es cierto es que nosotros llevamos 5 años y medio en este asunto, pero llevamos más de 7, porque en el 2007 precisamente empezó la Fiscalía ahí en contra de mi defendido el alcalde de la Administración. Y empezó en el 2007, empezó una serie de actuaciones que estamos discutiendo, de las cuales la justicia, por eso digo que haría falta una intervención, seguro que también en ella, pues hace un año casi que está en el juzgado penal esperando señalamiento. Un asunto que empezó por 7 hechos, que al final los 7 hechos no es más que una parte de uno de ellos, que con posterioridad, por eso digo lo de la postura errática y errónea de la Administración Pública, después se le ingresó en prisión por una permuta y después finalmente la queda de la libertad, entonces se crea este proyecto. ¿Por qué se rehusa a basar? Pues la verdadera razón, esa es jurídica, esa es técnico-jurídica. La razón es muy sencilla. El instructor que teníamos que conoció perfectamente las actuaciones, que tuvo la investigación de toda la práctica de la diligencia de investigación durante un año casi, porque esto empezó en febrero de 2009 con la denuncia del Ministerio Público, y terminó con el auto de diciembre del magistrado, a mi juicio, con todo mis elogios, un auto realmente digno de tener en cuenta. Después el Ministerio Público recurre y desestima ese recurso en febrero del 2010. Es decir, en febrero del 2010 ¿por qué no se ha terminado? Ese es el problema. ¿Por qué no se ha terminado? No se ha terminado porque nos hayan dicho que hay indicios suficientes para continuar. Se ha terminado por otro colegio magistrado, ponente de un par de sentencias, que es Varela, García Varela, del Tribunal Supremo, que creó el 4 de marzo de 2010 la tesis de que podía haber inducción a la prevaricación sin prevaricador. Cosa de resulta que para un consejero de la Generalitat había dictado un auto injusto sin saberlo, y entonces, claro, había que condenar, ya lo dice así muy claramente en esa y en otra sentencia, no podemos pagar la cosa, porque efectivamente choque doctrinalmente, aunque efectivamente prácticamente sea casi insostenible dogmáticamente, pero bien, no se puede salir impune. Entonces, puede haber perfectamente, ya muy brevemente lo diré, un inductor a la prevaricación sin prevaricador. Alucinante, pero sí. Entonces, efectivamente, la sentencia de 4 de marzo de 2010, que es la 222, como dicen en Murcia, en lo de los ciegos los patitos, viene a decir, nada más, leo, incluso es de discutible coherencia, supliendo los antecedentes legales, claro, no, así es. Digo, por no cansar y por tratar de resumir, sí que quiero adelantar que este asunto realmente, después de tantos años, a mi juicio, y modestamente también, sin actitud ninguna de ley, de 4, para toda la prueba y una para los informes, sobre todo porque después de la práctica de la prueba, normalmente la verdad, pues me gusta de alguna manera ir reaccionando. En fin, no ha sido así, por eso ruego también, perdón, porque va a ser la primera vez que veo un informe así, abusado, pero me gusta siempre sí, prácticamente no creo que tenga, pero sí, no creo que no hable. Ya, pero tampoco quiero, o sea, para mí el tema está claro, efectivamente, como dice el Ministerio Público, claro, y sin problema nada más, aunque yo sigo pensando raramente que no será el elemento objetivo, pero es un problema de derechos. Vamos a seguir el informe que se llama. La sentencia de los de Varela viene a decirnos cosas muy interesantes, aunque realmente conflictivas. El elemento a salientas expresado en la descripción del tipo de prevaricación de obvia naturaleza subjetiva puede suscitar la cuestión de su integración en la determinación del injusto, configurando el dolo o como presupuesto de la represalibilidad del comportamiento de la conciencia de la circunstancia. Si advertimos con o sin tal conocimiento, las resoluciones serán injustas, con la dificultad de poder asumir aquel elemento de los personajes propios del juicio. Cuando el tipo objetivo incluye elementos normativos, a generalidad de la cosa móvil que se toma, el conocimiento de su concurrencia es el subjetivo una de sus existencias. Sin ella, el hecho, la toma esa cosa no es. En el delito de prevaricación exclusiva que nos interesa, la arbitrariedad de la resolución es un elemento normativo pero a diferencia de los supuestos como el del hurto a la causa ajena, la diferenciación entre la injusticia de la resolución dictada y la del auto de
posibilitando que no es injusto dictar una resolución injusta, constituye un uso del lenguaje que lleva una interpretación contraria al sentido de la ley. Por eso, la interpretación de la expresión utilizada en el concepto por el Código Penal a sabiendas de su justicia no debe llevar a tener por atípica la decisión del funcionario, sino a su mera exculpación cuando se estime que no actuó bajo esa condición. ¿Qué viene a decirnos con esto? Lo que nos decía el primer instructor era un instructor. Yo he visto todo, he hecho todas las actuaciones, yo le estaba manteniendo, y compañeros también, en todas las peticiones de establecimiento, que de hecho era atípico, porque el tipo, no como dicen en el currículo de la actividad, sino el tipo, se forma de elementos abiertos, elemento objetivo y elemento subjetivo, pero claro, con esta sentencia, con la sentencia del 8 de noviembre del 11, que es también de Varela, que dice que viene a decir lo mismo absolutamente, y con la sentencia que dejo para los compañeros de respaldo, porque afecta más al interventor, pero también nos sirve porque cita esta sentencia en cuanto a lo que estamos hablando de la acusación, sí que nos encontramos, como digo, con que la sala, al llegar aquí, dice, como el instructor está diciendo que quizá, que no pone duda, que no discute que se haya podido dar el elemento objetivo del tipo, es decir, la arbitrariedad, la falta de expediente, toda esa que decía textualmente al Ministerio Público cuando resolvía su recurso de reforma, se pierde, como se ha perdido con todos mis respetos en la mañana de hoy, en normativas, en las normativas que nada tienen que ver con la antijuricidad, le decía. ¿Qué pasa? Que llegamos a la sala y la sala sí que dijo que hay que entrar a juicio porque el elemento de la publicidad está en duda. Y entonces, al estar en duda, no basta el sobreseimiento, no cabe en ninguna sala, que creo que también todo lo respeto, pero porque hay cientos de autos que aportamos en la causa en sentido, efectivamente, de entrega, archivando, pero bueno, lo vino a decir en ese auto que ahora veremos, las razones por las que tenía. Entonces, en el auto de sobreseimiento, en la desestimación de la reforma, dice, habla de conceptos jurídicos que no pueden ir a representar de los que lo siguiente, el auto, de la sala, no está diciendo que haya, sino, fijaos bien, señores, dice, pues si se practicaba con anterioridad, hablando de lo que estamos manteniendo siempre, que esto es habitual desde el año 90, dice, pudo haber una intencionada actitud de continuar en la ilegalidad administrativa a propósito, aunque la normativa se hiciera con la mejor fe. Seguramente los libros de la es absolutamente contraria. No cabe de ninguna manera decir que se podía hacer de buena fe o de mejor fe, porque precisamente si se diera el significado que significa buena fe es justo lo contrario a lo radical, es decir, tratar con el máximo respeto y con la máxima ajuste a las normas a la situación. Entonces es un poco precaria, pero no lo digo en ese sentido, sino que efectivamente lo que venían a decirnos, también, porque es lógico, a ellos les llega el testimonio, a la sala, no les llega el asunto entero, porque efectivamente hablaban de múltiples intenciones de obra, escrito que era reproducido por las intenciones de obra, incluso antes que hablaban de contratos de obra, cuando no estaban hablando de contratos de obra, por todas las sentencias que hablan en el Ministerio Público, todas hablan de contratos de obra, no estamos hablando de contratos de obra. Efectivamente que un alcalde normalmente, sea abogado o no sea abogado, conoce que cuando se contrata la obra, efectivamente hay un procedimiento. Pero no estamos hablando de contratos de obra, estamos hablando de una cosa muy concreta, que siempre se ha hecho, que es la contratación de los proyectos a los profesionales. Eso es totalmente distinto. Y eso, decir como dice el Ministerio Público que ha dicho que el señor de la Junta Consultiva, que un alcalde tiene que conocer toda la verdad, es como decir que el fiscal tiene que conocer toda la legislación, como yo tengo que conocer toda la legislación. Yo realmente no conozco el derecho penal, no todo, también poco, y no soy capaz, de por mucho que haya sido la verdad de derecho, de afirmar que todos los abogados tienen que saber. O sea, un alcalde no, que es imposible absolutamente que sepa la normativa administrativa. Para eso tiene a los técnicos que te ayudan y sobre todo a los secretarios. Entonces, lo que decía es, decía el auto que provocó, en este momento procesal no se prejuzga la existencia o no del delito, ya que ni hay certeza sobre la existencia del delito ni tampoco cabe sobre el seguimiento por la votación ni esa arbitraria ni esa funcionamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Como eso sucede así, pues lógicamente la sala está contaminada. ¿Por qué? Porque además no solo dice que el juicio debe continuar, lo que podemos haber determinado perfectamente, entendiendo que el elemento normativo era del tipo y no hacía falta pasar a la antijudicidad, ni por supuesto, como hablan ellos, al dolo o a la chuspa. Se podía haber terminado allí, pero no se terminó. Entonces,
con lo que no comulgo, pero es que además dan pie a que 3 años y medio después venga la causa quien tenía que haber venido primero, porque si el Ministerio Público no hubiera sido lo errático que ha sido, no hubiera hecho caso de una denuncia del tal supuesto periodista, yo soy periodista porque lo que he visto desde luego no me parece que lo sea, José María Gil Garre, y entonces hubiera seleccionado esa información que le dieron, y esa información se la dieron a través del señor García Robacho, que consiguió los documentos a través de la Junta, todos los documentos, no le ocultaron ninguno. Eso fue lo que trasladó José María Gil Garre, que en aquel momento, como he dicho, en varios recursos, que pasara por la Fiscalía, con Pedro por su padre, hasta la presión, pues fue haciendo sus denuncias a voluntad, haciendo sus cosas, y la Fiscalía, en vez de decir, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Haber visto, no una pata, como decía el arquitecto de la mesa, sino la mesa entera, es decir, no un plato, sino la cena, y hubiera dicho, vamos a ver si esto es lo que está pasando. Si es que no puedo selectivamente ir contra un arquitecto, ir contra una alcalde, ir contra unos concejales, porque no es verdad lo que está diciendo el periodista, es tendencioso. Entonces, a la vista de eso, como además digo, la sala no voluntariamente, sino formalmente provoca que venga a juicio 3 años y medio después, quien en teoría había estado en primer lugar, que era el interventor, el secretario, no se olvide lo que dice el Ministerio Público. No, es que no le puedo imputar ni acusar, porque claro, no solamente tiene que informar con los medios de vamos. El señor secretario es el garante de la legalidad de la familia. Si el señor secretario dice al alcalde que no se puede hacer una cosa y lo dice por escrito y lo hace, no pasa nada, después no pasa nada, puede no pasar nada, perdón, puede ser una prevención efectivamente, pero es que aquí no solo no dijo no se puede hacer esto, sino todo lo contrario. Esto es lo que se hace normalmente y se enteraba absolutamente de todo. Entonces, lo normal, lo lógico y lo natural de haber habido prevaricación, insisto, es que el secretario de Interior hubiera sido los primeros imputados, se les hubiera tomado declaración y a la vista de lo que le dijeran, entonces ya el resto de políticos ya el resto de políticos. Pero desde luego, no cabe la menor duda, por lo menos, estamos hablando del proyecto de Indonesia, era de 1997. Yo desde el primer momento, mis compañeros también, durante los 3 primeros, durante los 5 años que lleva el tema hasta la calificación, hasta 5 veces le he dicho al Ministerio Público, hasta 5 veces le he dicho al Ministerio Público, y le he dicho al juzgado, pero el juzgado me ha contestado, segundo discurso que pasó, me ha contestado que ahora yo la perfecta. Pero ¿qué pasa? Que si el Ministerio Público hubiera puesto la denuncia en su momento, no hubiera prescrito para nada ninguno de la 2007, porque estaríamos en el 2007, o si continuamos quizá, estaríamos en el 2013. No ha hecho absolutamente nada, absolutamente. Solamente a mi mandante, a sus concejales y a señor Ramos. Entonces, digo, esa es la razón por la que tú necesariamente quieres recusar la sala y por la que vos, señores presidentes, no había nada en contra de ellos, pero ellos que ellos mismos asumieron que efectivamente estaban contaminados y aquí pasa lo que sentado en esto, toca ahora analizar los hechos y después el derecho para cumplir el existencia de las cosas. Pero antes, un título que a mí me gusta mucho, que viene muy al caso en este momento, empieza ese proceso de Kafka y empieza de la siguiente manera. Alguien tenía que haber calumniado a Joseph K., pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada mal. Así empieza la vida de Miguel. Alguien tuvo que haber calumniado, porque una buena mañana aparece detenido, sin haber hecho nada malo. ¿Quién le calumnió? Evidentemente, no voy a entrar en la discusión política porque está ubicada esta actividad de las actuaciones, fue don Diego García Robacho, tapado como periodista a través del Ministerio Público, que fue engañado cruelmente. Pero ¿qué intentó complicar? Entonces, los hechos es obvio que están claros en cuanto a la parte objetiva. No, y ahora me refiero a la parte objetiva, no a la objetiva, sino en cuanto a que está perfectamente acreditado, nadie no podía haber dicho perfectamente si fuera de la puerta acusatoria del fiscal, podría decir perfectamente, yo soy alcalde, yo no he contratado nada. Si quieres alcalde, firmado. El señor presidente de la audiencia firma, el señor presidente de la sala firma, pero firma porque es el representante, mi cliente es el representante legal del alcalde y firma las hipoteca y todo, pero está claro que él no ha encargado nada. Yo podría decir y quitarme de en medio de esa manera muy hábil, pero muy ladina y contraria absolutamente a la realidad, es decir, mi cliente ni nadie no ha encargado nada, pero dos grupos de contratos encargados, según me acusa el Ministerio Público, unos son del concejal don José Saura y otros son del concejal de Santiago Beroño. ¿Qué me están ustedes diciendo a mí? Sí que es verdad que ahora al final el Ministerio Público empieza con las pruebas iniciales que después analizaremos muy
especial importancia. Porque el Ministerio Público dice en su escrito de acusación: Daniel, José y Santiago procedieron de mutuo acuerdo entre los años 2005, 6 y 7, prevaliéndose de sus cargos públicos y en el ejercicio de sus funciones a efectuar adjudicaciones de contratos. Primera afirmación, sin prueba alguna, primera afirmación. Segunda, y esto es muy importante, porque además es interesante para demostrar un poco el país en el que vivimos, desgraciadamente. Y lo digo desde el púlpito del vocero del derecho. Dice el fiscal, el cual es vecino y conocido de la carta. Yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de poner aquí el cual el señor Navas es vecino y conocido del alcalde? Pues no tiene más que la tendenciosidad de llevar al ánimo que le va a juzgar de que haya amistad. Y yo no me equivoco, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque en la verdad del 29 de junio, hace 2 días, un amigo mío, Ricardo Fernández, periodista que todos conocemos, dice: con el que en apariencia tenía amistad. Ya hemos cambiado, ya hemos dado un paso más. Esto es lo que la prensa hace. Pero ¿qué pasa? Yo digo, si llegamos un año más, podrían decir perfectamente sin ningún problema. No, es que además eran parejas sentimentales, con lo que ganaban se iban a ir al Caribe a pasar unas vacaciones. Y no pasaría nada. Seguirían siendo afirmaciones gratuitas, totales y carentes de fundamento, y carentes de ninguna forma. Entonces, sigue el Ministerio Público diciendo: actuando en connivencia con los otros acusados. Muy bien, siga. Los citados 4 acusados decidieron de mutuo acuerdo acudir al mencionado procedimiento por ser menos exigentes en sus requisitos y con más libertad en su adjudicación. Por tanto, procedieron a sabiendas a seguir en todas las adjudicaciones el trámite de contrato menor, al ser la vía más rápida y sencilla en todos los contratos adjudicados. Y sigue, y además, fraccionando en ocasiones el objeto contractual, como por ejemplo en la adjudicación del procedimiento del penal en Pineri, que si luego no se me olvida, sí que haremos una brevísima mención aquí. Porque, insisto, no es un problema de lógica jurídica. A mí me gusta mucho Orwell, Lewis Carroll, Alicia en la País de la Maravilla, también me gusta Santo Tomás. Y aquí estamos con la escolástica, aquí estamos con Santo Tomás, aquí no estamos con Orwell, con Carroll, Lewis y con Alicia en la País de la Maravilla. Entonces, no hace falta una lógica jurídica, basta con una lógica escolástica. Si yo estoy fraccionando un contrato, me adelanto por si acaso luego no lo digo, si yo estoy fraccionando un contrato voluntariamente para no figurar como contrato mayor, estaría muy bien si fuera solamente ese trato, insisto una vez más. Pero si al lado, el trato de al lado resulta que estoy haciendo a mí unos 76.000 euros, pues no tiene ningún sentido, pero es que no tiene ningún sentido, que no tiene absolutamente ninguno. Y si se me dice, como dice el instructor segundo, que da unas explicaciones que también veremos después, que son las que han hecho que el Ministerio Público haya formulado la denuncia, porque ahí aparece casi, si lo veis en el folio 2512 a 2523 está el primer auto del instructor segundo, que llamo yo, efectivamente, que es un instructor que no hizo absolutamente nada porque estaba todo eso. Ese es el primer auto que luego niega al fiscal la serie de diligencias de pruebas, recurre, la audiencia le da la razón, y entonces en el segundo auto del procedimiento abreviado, que es del 28 de 11 del 12, en el folio 3033 a 3058 está. La razón es que da, bueno, aparte de decirle lo que tiene que hacer, y lo que hace efectivamente, que es traer usted a la lista a la señora de la Junta de los Subidos, porque está diciendo, bueno, ¿cómo estamos preguntando sobre una cosa que no está ratificada? Y dice, no, eso, que se haga la lista. Pues que se haga la lista. O sea, que yo fui dándole al Ministerio Público, a través del juzgado, esas opciones. Otra opción era decir, ¿por qué no me pregunté a todos absolutamente? A todos los que hay antes, a todos los que hay. Todavía llegamos a tiempo, fíjense, todavía llegamos a tiempo. No, me trajo, pero solamente me trajo, que es lo que dice el juzgado número 5, el juzgado número 6, una particular es ese que renuncia al sentido de la lista. Solamente a los mismos, es decir, no para atrás, no a Diego García Covacho, no, solamente. ¿Por qué? Porque están prescritos. Por favor, no me haces no justifico. Si está prescrito, por favor, retire la acusación de todo o piense usted que puede estar prescrito, porque yo tenía continuado con el 74, a partir del 2003 tiene 15 años de prescripción. Entonces, mire usted el problema, lo vemos, pero no nos juegue.